En una tarde dorada de los años 90, en la curva, donde Monseñor Noguel, Monte Plata y Sánchez Ramírez se dan la mano, una familia se reúne bajo la sombra de un frondoso tamarindo. El aroma del sancocho hierve en el fogón, las fichas de dominó chocan en la mesa, y las risas llenan el aire. Es un día para recordar, para contar historias. Para volver a las raíces. Hoy, los hermanos y amigos de esta tierra hablarán de la fe que moldeó su país, la Iglesia Católica que tejió su historia, y los símbolos que ondean con orgullo dominicano. Helio, bueno, muchachos, mientras Mili termina ese sancocho que huele a gloria, ¿quién pone la próxima ficha? Y que no me vengan con cuentos, que aquí se juega serio. Chepe, sale doble 6. Mon, ay, Helio, serio eres tú. Pero hablando de cuentos, Nicio, ¿por qué no nos cuentas algo de esta tierra? Algo de cómo empezó todo esto. La curva, el país, todo. Nicio, jeje, me pillaron. Bueno, déjenme acomodarme. Todo empezó en 1492, cuando Colón pisó esta isla. ¿Y saben qué trajo primero? La cruz. La primera misa se celebró en la Isabela, allá por Puerto Plata, el 6 de enero de 1494 o final del 1993. Desde ahí, la Iglesia Católica puso su sello en nuestra tierra. Marta, la cruz fue la semilla, Nicio. De ahí nació Santo Domingo, la primera ciudad, la primera diócesis en 1511. Todo lo que somos, nuestra fe, nuestras fiestas, viene de ahí. Dosel, exacto, Marta. La Catedral Primada de América, en Santo Domingo, es el corazón de esa historia. ¿Sabían que ahí se fundó la primera universidad en 1538? Llamada originalmente como la Universidad Santo Tomás de Aquino, la Iglesia no solo trajo la fe, sino el saber. La educación empezó con los curas. Cael, y no solo eso, dosel. La fe dio fuerza a nuestra gente. Pensemos en 1844, cuando logramos la independencia. La Iglesia respaldó a Duarte, a los trinitarios. La fe nos unió como pueblo, dando origen a nuestro lema de nación, Dios, patria y libertad. Tony, oye, Cael, menos sermón y más dominó. Pero hablando en serio, aquí en Monseñor Noguel, la Iglesia también dejó huella. Esta provincia lleva el nombre de un arzobispo, Monseñor Noguel, un hombre de paz, un guía. Ciro, sí, y no es la única. Fíjense, Monte Plata no tiene nombre de santo, pero Sánchez Ramírez lleva lo de Sánchez por María Trinidad Sánchez, una heroína con un nombre que honra a la Virgen. ¿Y qué decir de Santo Domingo, San Juan, San Cristóbal, Santiago? Todos nombres de santos. Mary, y no olvidemos la Altagracia. La Virgen de la Altagracia es nuestra madre. En Higuey, la basílica es como un faro. Yo canto en el coro y cada año, el 21 de enero, vemos miles de peregrinos. Eso es fe viva. Milly, ay, Mary, qué lindo hablas. Pero aquí, mientras el sancocho se cocina, déjenme decirles, la Iglesia no solo dio nombres y fe. También nos dio escuelas, hospitales. Mis hijos estudian en el colegio parroquial que ha sacado a más de uno adelante. Nena, Milly, tú siempre con la comida, pero yo quiero mi postre. Hablando en serio, la Iglesia firmó el concordato en 1954, ¿no? Eso le dio poder para seguir educando. Aunque, claro, a veces se pasa con tanto conservadurismo. Mon, nena, no critiques tanto, que te quitan el flan. Pero sí, la Iglesia ha estado en todo, en los nombres de nuestras provincias, en las escuelas, en las fiestas patronales. Nicio, y hablando de provincias, déjenme contarles algo. ¿Saben cuántas tienen nombres de santos o bíblicos? Santo Domingo, por el fundador de los dominicos, San Cristóbal, por el santo de los viajeros, San Juan, por el Bautista, San Pedro de Macorís, por el apóstol, Santiago,
por el patrón de España, la Altagracia, por nuestra Virgen, María Trinidad Sánchez, por la Virgen María, y hasta Espaillat, que aunque no es santo, lleva la fe de su gente. Marta, es como si la Iglesia hubiera tejido un manto sobre nuestra tierra. Cada provincia, cada nombre, es un hilo de esa historia. Y no olvidemos los símbolos patrios, que también llevan ese espíritu. ¿Quién sabe cuál fue el primero? Dosel, yo. El primer símbolo fue la bandera, creada el 6 de noviembre de 1844, justo después de la independencia. Diseñada por los trinitarios, con la cruz blanca en el centro, simbolizando la fe católica que nos unió. Luego vino el escudo, oficializado en 1844 también, con la Biblia abierta en Juan 8:32, la verdad os hará libres. Pura herencia católica. Cael, y no olvidemos el himno nacional, que se estrenó en 1883, aunque fue oficial en 1934. Las letras de Emilio Prudhomme me hablan de libertad y fe, de cómo nuestra tierra se levantó con la cruz y la espada. Chepe, aunque el primer himno patriótico dominicano fue escrito por el prócer Félix María del Monte, en marzo de 1844, poco después de la proclamación de la independencia de la República Dominicana, el 27 de febrero de 1844. Y finalmente, la Constitución, que desde 1844 hectáreas mencionado a Dios en su preámbulo, gracias a la influencia de la Iglesia. Ciro, ¿qué historia? La bandera, el escudo, el himno, la Constitución. Todos nacieron con el sello de la fe. Y aquí, en la curva, donde se juntan Monseñor Noguel, Monte Plata y Sánchez Ramírez, sentimos esa unión. Helio, y ese manto nos sigue cubriendo. La Iglesia nos dio raíces, pero también alas para crecer. Ahora, a comer ese sancocho y a seguir jugando dominó, que la noche es joven. Y así, en la curva, entre dominós, sancocho y cuentos, la familia revive la historia de su tierra. La Iglesia Católica, con su cruz, sus santos y su fe, sigue siendo el latido de esta nación, junto a los símbolos patrios que ondean su orgullo, la bandera de 1844, el escudo de 1844, el himno de 1883, y la Constitución que desde 1844 lleva la fe en su corazón. Desde Santo Domingo hasta la Altagracia, desde las aulas hasta las fiestas, su legado vive en cada dominicano. Hasta la próxima, cuando